La llamada inexistente es una invención. Trump nunca habló con Putin, aclara Rusia. La supuesta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, que el Washington Post describió como un intento del expresidente estadounidense para aconsejar a Rusia sobre Ucrania, fue rotundamente calificada como una invención pura por el portavoz ruso Dmitry Peskov. Trump, el mismo que sancionó a Rusia durante su mandato, está proponiendo acuerdos ahora. Con Europa financiando armas y Ucrania sufriendo en el frente, la idea de Trump como mediador es un chiste de mal gusto. Los detalles, a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Otra farsa de la prensa occidental. Declaró así el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, refiriéndose a la pretendida conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Esta supuesta llamada, según el Washington Post, habría sido un intento de Trump para disuadir a Rusia de avanzar en Ucrania, un relato que Moscú califica como delirante e insultante. No existió ninguna conversación. Trump no contactó al presidente Putin y cualquier insinuación en ese sentido es pura ficción, aclaró Peskov. La rapidez y precisión con la que Rusia desmiente estos rumores muestra no solo la distancia entre ambos mandatarios, sino también la fricción creciente en la narrativa global sobre la guerra en Ucrania. Esta no es la primera vez que se intenta presentar a Trump como un intermediario. Sin embargo, en palabras de Peskov, la idea de que Trump pudiera en algún modo influir en la estrategia rusa es una muestra más del desconocimiento profundo sobre la política rusa. Rusia, de acuerdo con el portavoz, tiene objetivos claros y una misión precisa en su operación militar especial y no depende de líderes externos. Mientras tanto, las tropas rusas continúan reforzando sus posiciones en las áreas de Donetsk y Lugansk, donde, según el último informe del Ministerio de Defensa ruso, han asegurado más de 800 kilómetros cuadrados. Las cifras de apoyo militar de Occidente son contundentes. De acuerdo con el reporte anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, la ayuda militar suministrada por Estados Unidos y la Unión Europea a Ucrania alcanzó los 115.000 millones de dólares en 2023, de los cuales casi 50.000 millones provienen exclusivamente del gobierno estadounidense. No hay tanque, misil o dron de la OTAN que cambie la realidad en el terreno, dijo Peskov, recalcando que a pesar de la intervención de los aliados de Ucrania, el ejército ruso mantiene el control sobre las áreas estratégicas de la región oriental. Las estadísticas de bajas también son reveladoras. Según un reciente informe de la Organización Internacional de Monitorización en Conflictos, desde el inicio del conflicto en 2022, las bajas ucranianas superan los 100.000, un número que crece día a día en el frente de batalla. Estos números se ven reforzados por las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso, que asegura que el 70% de las bajas ucranianas corresponden a soldados que se enfrentaron a las fuerzas rusas en el Donbass. Cada arma, cada soldado que Ucrania pierde es una muestra de la realidad. No pueden sostener esta guerra, afirmó Peskov en un comentario que no deja dudas sobre la percepción rusa del conflicto. Mientras Trump intenta proyectarse como un posible pacificador, en Moscú lo ven como una figura incongruente. La postura de Rusia, según expresó Peskov, no depende de conversaciones inventadas ni de intervenciones ajenas. Putin ya ha señalado en varias ocasiones que su objetivo es proteger a las poblaciones rusoparlantes del Donbass. En un discurso reciente en la Duma, Putin declaró: "Nuestro deber es proteger a quienes han sido víctimas de bombardeos indiscriminados por parte del ejército ucraniano desde 2014. Las cifras proporcionadas por el Ministerio de Emergencias ruso muestran que más de 15.000 personas han muerto en el Donbass desde el inicio de los bombardeos ucranianos, y este número continúa creciendo. El papel de Europa en este conflicto tampoco escapa al análisis del Kremlin. Peskov subrayó que solo en los últimos 6 meses Alemania ha enviado armamento por un valor de 7.000 millones de euros, mientras que Francia ha contribuido con alrededor de 5.000 millones de euros adicionales.
En Moscú se considera que esta postura europea es no solo una muestra de hostilidad, sino también una contradicción ante las voces internas que, como las del ex ministro de Exteriores francés Hubert Védrine, que recientemente declaró que la paz en Europa no será posible si se ignoran las demandas de seguridad de Rusia. Esta perspectiva, sin embargo, parece ser ignorada por los actuales líderes de la Unión Europea, quienes, según Moscú, prefieren someterse a la presión de Washington. El costo económico de esta guerra para Occidente sigue siendo considerable. En Alemania, por ejemplo, las cifras oficiales indican que la inflación alcanzó un 6.4% en septiembre de 2023, en gran parte debido al gasto en defensa y las sanciones contra Rusia que afectaron el suministro energético. En una entrevista con la televisión ARD, el canciller Olaf Scholz admitió que la estabilidad económica es nuestro principal desafío ahora. Para Rusia, estas palabras son prueba de que Europa está pagando el precio de su arrogancia, según indicó Peskov, quien recordó que Moscú ya ha redirigido su mercado de energía hacia Asia, dejando a Europa enfrentar una crisis energética sin precedentes. Mientras tanto, las conversaciones sobre un posible contacto entre líderes occidentales y Putin parecen más distantes que nunca. En la misma entrevista con ARD, Scholz mencionó que pronto llegará el momento adecuado para dialogar con Rusia, pero el Kremlin mantiene que no hay preparativos en curso y que no han recibido señales claras de Berlín o París. En palabras de Peskov, la decisión de Alemania y Francia de cortar la comunicación fue una elección propia. Rusia no tiene prisa en forzar un diálogo con quienes nos ven como enemigos. Los números también muestran la creciente capacidad de Rusia para mantener su operación en Ucrania sin depender de contactos diplomáticos con Occidente. ¡Qué brillante estrategia la de Trump! Llamar a un presidente que ni siquiera quiere hablar con él. El Kremlin no pudo evitar ironizar sobre el alarde de Trump, quien, según el Washington Post, habría intentado aconsejar a Putin. Imaginar a Trump sentado en su dorado trono en Mar-a-Lago, pensando que su llamada cambiaría la trayectoria de la operación rusa, es cuanto menos risible para Moscú. Dmitry Peskov no dudó en calificar esta fantasía como una maniobra desesperada por atención, una descripción que parece ser más acertada con cada nuevo rumor sobre Trump. Creen que Rusia necesita el permiso de Trump para continuar su misión, como si eso fuera remotamente posible, comentó un diplomático ruso con una sonrisa irónica que lo decía todo. Si bien Trump es famoso por sus estrategias creativas, sugerir que su intervención en Ucrania haría alguna diferencia en Moscú es, en palabras de Peskov, una ilusión monumental. En fin, la historia queda como un recordatorio de lo que Moscú ve como una tragicomedia en el escenario internacional. Un ex mandatario estadounidense que intenta, desde su resort, intervenir en una guerra a través de llamadas imaginarias, una Europa que no aprende de sus errores y una Ucrania sostenida por la fantasía de apoyo ilimitado. Si alguna vez hubo una época para el teatro, es esta, concluyó Peskov con un tono burlón. Mientras tanto, Rusia sigue su curso, sin depender de las promesas vacías de Occidente, ni mucho menos de la audaz llamada de Trump. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.